Comprendiendo el contexto histórico en que vivió Jesús. Ese es el tema de hoy, mis amados. Vamos a leer un versículo que se encuentra ya en San Mateo 23:38. Dice de la siguiente manera: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vamos a ver hoy un poco de historia del siglo I-1, la historia del siglo en que vivió Jesús. Yo creo que esta clase me va a tocar dividirla en dos, porque es muy larga y es necesario que nosotros comprendamos, amados, el contexto histórico en el cual Jesús de Nazaret inicia su ministerio. Primero, tenemos nosotros que entender que en la época que aparece Jesús de Nazaret predicando en el desierto, era una época en que el pensamiento judío estaba dividido. En el siglo I-1. Si nosotros queremos entender por qué Jesús hablaba así, por qué hablaban de esa manera, tenemos que entender el contexto histórico del pensamiento que se vivía en esos días. Es como si usted escucha de pronto un venezolano hablando, ¿cierto? Usted tiene que entender por qué ese venezolano habla así, tiene que entender el contexto histórico de qué es lo que está pasando en Venezuela para que esa persona hable de esa manera. Entonces, mis amados, en esa época en que Jesús nació, en que Jesús llegó a empezar su ministerio, habían 4 grupos que eran los grupos que dominaban el pensamiento, que eran los grupos más renombrados, si podríamos decirlo así. Y eran los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Si nosotros entendemos un poco el contexto histórico en que se desarrollaron todos los acontecimientos, vamos a entender más por qué Jesús hablaba de esa manera, o por qué Pablo hablaba de esa manera, o los apóstoles. Miremos entonces que a Jesús el sistema religioso lo viene a cristianizar años después. 2 siglos después, 3 siglos después, vienen a cristianizar a Jesús. Lo cristianizan, siendo él judío, porque Jesús nació como judío, creció como judío, vivió como judío, desarrolló su ministerio como judío y murió como judío. Entonces nosotros al leer el Nuevo Testamento tenemos que leerlo con una mente judía para poder entender lo que allí estaba pasando, si no, no lo vamos a entender. Para poder entender los dichos de Jesús. Y aquí nace algo curioso, porque aquí los que alcanzan a entender el contexto histórico y los que alcanzan a entender a Jesús, el judío, no creen en él. Y los que creen en él todavía están tratando de alcanzarlo a entender. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que tener en nuestra mente el contexto histórico que se estaba viviendo en esa época para entender mejor todo lo que dijo Jesús, todo lo que está en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran la clase más alta, como decir aquí en Colombia los senadores, los congresistas, ¿cierto? La clase más alta que dominaba la sociedad. Aunque no eran muchos, ellos eran 10.000 apenas, 10.000 saduceos.
en una población de 5 millones de judíos que estaba dividida. Habían 2.500.000 judíos que moraban fuera, en Grecia, en Egipto, en Asia, en Turquía, por diversas razones. Una de las primeras razones era por la falta de empleo. La migración ha existido siempre. Entonces, eran 5 millones de judíos, pero de estos 5 millones de judíos solamente vivían en Judea, Jerusalén, Samaria, 2.500.000. Los otros 2.500.000 estaban fuera. Por eso es que nosotros decimos que la diáspora comienza antes del 70. Incluso Santiago fue escrito para los hermanos que estaban en la diáspora, o sea, los judíos que vivían fuera y venían a Jerusalén de año en año para las fiestas a celebrar en el templo. Entonces, sobre esos 2.500.000 judíos que vivían afuera, en Egipto, en Grecia, en Turquía, y habían 2.500.000 que vivían en Jerusalén, Samaria, Galilea, ocupando las tierras prometidas, pues. Entonces, sobre esos 2.500.000 habían 10.000 saduceos, que eran los más ricos, los más influyentes, que gobernaban allí todo el sistema religioso. Pero ¿de dónde aparecieron los saduceos, cierto? Para nosotros entender de dónde aparecieron los saduceos, tenemos que estudiar un poco de historia. Tenemos que irnos a 175 años antes de Cristo. Allá nos tenemos que ir para poder entender quiénes eran los saduceos. Los saduceos eran las personas que aparecen. Ustedes recuerdan cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, ¿cierto? Alejandría, y pasó por Judea y iba hacia la India. Todo eso queda bajo el poder de Alejandro Magno, que más tarde muere, y los 4 generales, Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco, toman el poder, ¿cierto? Esto, lo que era Judea, queda en poder de Casandro. Y Casandro toma entonces esa región de Judea y va a traer todas las imágenes griegas y pone una imagen griega de su dios Zeus en la ciudad de Modín. En ese momento se levantan los Asmodeos, la familia de los Asmodeos, y la estatua que había puesto allí solamente dura parte del día y parte de la noche, porque a la medianoche la tumba. Y comienza la guerra de la familia de los Asmodeos con los Macabeos, y comienza una guerra interminable por 33 años, oiga, 33 años de guerra. Mientras se está desarrollando esta guerra, habían unos judíos que vivían en Alejandría, pero estos judíos que vivían en Alejandría tenían una connotación especial, y era que estos judíos que vivían en Alejandría ya tenían dos generaciones viviendo allá en Alejandría. Por lo tanto, a la segunda generación, a los 80 años, ninguno de ellos sabía leer hebreo. Se les había olvidado, porque en Alejandría todo se manejaba en griego. Entonces a ellos se les ocurre la idea de traducir la Biblia, oiga, traducir la Tanaj, todo el Antiguo Testamento, traducirlo al griego, 250 años antes de Cristo. Y es ahí donde nace la Septuaginta, la versión que nosotros conocemos como la Septuaginta. Pero ¿cómo ellos
tradujeron esta Biblia del hebreo al griego si ellos no sabían? Bueno, fueron preguntando por aquí, preguntando por acá, analizando aquí, analizando acá. Y por eso es que la Septuaginta quedó con una cantidad de errores al traducirlas, que no los voy a mencionar acá, pero usted puede leer la Septuaginta y compararla hoy con el texto hebreo original y va a encontrar una cantidad de errores, como por lo menos la promesa que había en Isaías, ¿cierto? Que vendría una virgen y concebiría y daría a luz un hijo, y ese hijo se llamaría su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese es un error de traducción, uno de los tantos errores de traducción que tiene la Septuaginta. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra que aparece en el original es la palabra alma, que quiere decir joven pura. Y ellos lo transmitieron o lo traducieron como letulá, que quiere decir virgen. Son dos palabras totalmente diferentes. El original decía alma, una joven pura tendrá un hijo. Fíjense los errores de traducción. Entonces todos, hasta los católicos cayeron en esto, porque ellos dicen virgen antes del parto, en el parto y después del parto, ¿no? Donde el original dice es alma, una joven pura. A diferencia del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo sí sabía hebreo. Por eso el apóstol Pablo, cuando llega y empieza a predicar el evangelio, trae unas nuevas revelaciones. Porque él conocía la tradición hebrea y conocía el griego también. Entonces los saduceos nacen de allí, de cuando empieza la guerra de los macabeos contra los sirios griegos, los grecosirios. Ellos empiezan, ¿cierto? 33 años los macabeos peleando contra los grecosirios para ayudar a liberar a Judea. Y se forma esa guerra hasta el 142 a.C. En el 142 a.C. ellos logran entrar al templo, liberan el templo de los grecosirios y ya los judíos comienzan nuevamente a hacer su liturgia, se apoderan de todo lo que es la liturgia del templo. Pero entonces los judíos comienzan a buscar un descendiente de David. ¿Para qué comienzan a buscar un descendiente de David? Para ponerlo en el trono como rey, porque eso era lo que le correspondía por descendencia. Cuando los macabeos se enteran de que los judíos, los levitas, los sacerdotes se están encargando de buscar el descendiente de David para que ocupe el trono, ellos dicen, pero ¿cómo así si nosotros peleamos 33 años con los grecosirios? Y van a poner otro que reine. No, aquí lo que vamos a reinar somos nosotros. Y entonces los sacerdotes comienzan a denunciarlo desde el templo y a gritar. ¿Y qué sucede con estos macabeos? Eliminan el sacerdocio y ponen otras personas allí de ellos, de la familia de ellos, para que empiecen a ejercer el sacerdocio, según decía la Torá. Ahí estaban todas las instrucciones en la Torá, cómo era que se tenía que ejercer el sacerdocio. Entonces ellos vienen y montan su propio sacerdocio, y los sacerdotes originales de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, son expulsados fuera del templo, y se apoderan los macabeos del templo. Allí nacen los saduceos. Esta estirpe, este linaje que viene a ministrar el templo como sacerdote sin ser la tribu de Leví, son llamados los saduceos porque vienen impuestos por los macabeos. Pero son unos sacerdotes que son arrastrados a cualquier régimen de gobierno. Más tarde los macabeos caen y ellos están al servicio de cualquier gobierno que tome el poder allí.
Entonces allí es donde nacen los saduceos, con la rebelión de los macabeos. Y son los que están dominando el templo cuando Jesús llega. ¿Y a dónde se van los levitas originales? ¿A dónde se van los sacerdotes originales? Se van al desierto, a las cuevas de Qumran, y forman 22 comunidades allá en las cuevas de Qumran. Forman 22 comunidades allá, los levitas, los sacerdotes originales. Por eso es que los escritos que se han encontrado en Qumran son tan sagrados como la Septuaginta o como cualquier otro libro que aparezca en la Biblia. Porque los que aparecieron en las cuevas de Qumran fueron escritos por los levitas originales, por los sacerdotes que constituyó Moisés. Entonces yo creo que ya vamos entendiendo, ¿cierto? Los macabeos se rebelan, toman el poder, ponen sus propios sacerdotes, y los sacerdotes originales se van a las cuevas de Qumran, y allí nacen los esenios. Oiga, todos estos sacerdotes levitas originales de la tribu de Leví se hacen llamar los esenios, los habitantes de la montaña, de la cueva. Entonces ellos ya empiezan a hacer copias de los manuscritos originales de toda la Tanaj, y hacer copias y hacer copias, y de allí, de esas copias de Qumran, unas las empiezan a mandar para las comunidades judías que vivían fuera de Judea. Y entonces allí ellos levantan un movimiento en contra del templo, que más adelante pasan porque es que tenemos que entender algo. Los que estaban en el templo, los saduceos, ellos creían solamente en los 5 primeros libros de Moisés, no creían en el resto, en los salmos, los proverbios y los profetas. Ellos creían solamente en los 5 primeros libros. Ellos decían, por eso es que los saduceos dicen que no hay resurrección, porque ellos creían en lo que decía Génesis: al polvo eres y al polvo volverás. Listo. Más nada. ¿Tú te acuerdas algo antes de nacer? No, bueno, así va a ser cuando te mueras, tampoco vas a acordar algo. Te vas a acordar de nada. Por eso Pablo utiliza esa frase: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, los saduceos aprovechaban al máximo la vida a los 60, 70, 80 años que iban a vivir, porque ellos decían que después que se murieran, listos, hasta ahí se acababa todo. Porque eso era lo que estaba escrito en los 5 primeros libros de la Tanaj. Esto de la resurrección y todo esto después fue revelado posteriormente. Entonces, mis amados, de allí, de esas cuevas de Qumran, salen o empiezan a salir maestros preparados que ya no se quedan a reproducirse dentro de las cuevas y a escribir libros dentro de las cuevas, sino que ahora ellos preparan a personas idóneas y las envían a las comunidades que están fuera de Israel, preparados con toda la Torá, con los escritos sagrados, con todo. Ellos se encargaron de preparar a los maestros como una escuela misionera prácticamente. Y entonces comienzan a salir maestros de allí y se comienzan a asentar en las comunidades que estaban fuera de Jerusalén. Y allí es donde se hacen llamar los perushim o los fariseos, que quiere decir separatistas. Y de esos fariseos hay uno que se destaca más, y es donde se hacen llamar entonces rabinos o maestros.
cada rabino que llegaba a un sitio donde había una comunidad judía, fundaba un sitio de reunión, y ese sitio de reunión se pasó a llamar sinagoga. Pero lo que se predicaba en la sinagoga era en contra de los que estaban en el templo, porque los que estaban en el templo los habían expulsado y se habían apoderado arbitrariamente del templo, de la liturgia. Entonces todo el mensaje de los fariseos era un poder de interpretación de la Torá y de la Tanaj. Ellos iban más a lo espiritual. Por eso es que ellos se van al desierto, para tener una conexión con la fuente original. ¿Dónde se le reveló Dios a Moisés? En el desierto. ¿Dónde se le reveló Dios al pueblo? En el desierto. ¿Dónde se le reveló Dios a Elías? En el desierto. A David en el desierto. Entonces ellos, como eran conocedores, se van al desierto. Estamos hablando de 250 años antes de Cristo, para conectarse con la fuente original. Y ahí empiezan a tener revelaciones y a hacer escritos y escritos y escritos. Y empiezan a salir rabinos para todas las comunidades. Los empezaron a llamar los perushim, los fariseos, los separatistas, porque estaban separados del templo. Era un nombre despectivo que le daban. Entonces, mis amados, los fariseos, o estos rabinos que venían de las cuevas de Qumran, de los esenios, ellos traían el mensaje original, porque los macabeos habían usurpado el poder en el templo. Entonces ellos, con este mensaje original, se asientan en cada comunidad, donde quiera que sabían que había una comunidad judía allá de la cueva de Qumran, enviaban un rabino, un maestro, un perushim, para que los atendiera allá. Y al darle la interpretación de la Torá, ellos hacían consciente al pueblo judío que estaba en la dispersión que no era necesario ir hasta el templo de Jerusalén para adorar a Dios, sino que allí en la sinagoga lo podían adorar. Entonces mire aquí lo importante. Los fariseos creían en la teshuvá, en el arrepentimiento, como se dice en hebreo. Ellos creían que si tú te ofendías con tu hermano, ibas y le pedías perdón a tu hermano, te le humillabas, y después de eso, si tú querías, ibas y sacrificabas un cordero allá en él, y llevabas la ofrenda allá al templo. Pero si querías, lo importante era la teshuvá, el arrepentimiento. Y estos fariseos decían que el diezmo no lo tenías que llevar al templo, sino que tú lo traías a la sinagoga, y en la sinagoga se repartía a los pobres de la comunidad. Fíjese. Bueno, los que escucharon la enseñanza acerca del diezmo bíblico, o los que no la hayan escuchado, pueden pedírmela, yo se las envío, o pueden entrar a nuestro grupo de Facebook y allí la van a encontrar, el diezmo bíblico. Allí yo explico más sobre los tres clases de diezmo que había. Entonces, mire aquí la importancia de los que tienen el mensaje original. Esto decían que solo con el arrepentimiento Yahvé te perdonaba, y tú ibas donde tu hermano y te reconciliabas con él y ya quedabas en paz. Pero los saduceos en el templo no, los saduceos en el templo decían que no era así, que cualquier pecado que tú cometieras tenías que ir donde ellos, comprarle el cabrito a ellos, porque ellos vendían el cabrito, no te aceptaban un cabrito que tú trajeras. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes allí decían: no, este cabrito tiene defecto, no sirve para expiarte el pecado, ve y compra uno allí en el rebaño de los saduceos. Y tú ibas y comprabas uno en el rebaño de los saduceos y decían: este sí sirve, bueno, venga, vamos, y mataban el cabrito, sacrificaban y decían: ya, listo, tu pecado te quedó perdonado, y el cabrito se lo comían los mismos saduceos. Oiga, un negocio redondo, ¿cierto? Vendían el cabrito, te vendían el cabrito a ti, se quedaban con la moneda y se quedaban con el cabrito también, porque ellos eran los que se lo comían. Tremendo negocio redondo. Así hay organizaciones hoy en día
que ponen a un líder, a un llamado pastor, y la organización le dice, bueno, usted necesita construir la iglesia, sí, nosotros le prestamos 300 millones para que construya la iglesia. Y después usted nos va pagando esos 300 millones. Y después que usted le termina de pagar los 300 millones a la organización, ¿de quién es el templo que usted construyó? De la organización. La organización te presta la plata, tú se la pagas, y lo que tú construiste con esa plata también le pertenece a la organización. ¿De dónde viene eso? De los saduceos hipócritas. Entonces este sistema religioso que estaba corrompido, entre más cabritos, entre más pecara la gente, más cabritos le compraban, más se enriquecían y más comían. Eso era lo que les interesaba a ellos no les interesaba que tú te reconciliaras con Dios, a ellos no les interesaba que tú tuvieras una reconciliación con tu hermano, a ellos lo que les interesaba era la liturgia. Se enriquecieron cada día más, como ha pasado hoy en día con los líderes de las organizaciones religiosas. Se han enriquecido a costillas del tráfico de almas, a costilla del miedo que le han metido a las personas. Se han enriquecido los líderes religiosos. Claro, porque le dicen, va a venir un anticristo, va a venir y tiene que estar porque el arrebatamiento va a ser mañana y si no te queda, entonces la gente hace pacto con Jehová y da votos y da y esto y lo otro. Y los líderes de la iglesia, ricos, multimillonarios, cierto, qué tristeza, que están manejando el mismo sistema de los saduceos y ni siquiera ellos lo saben, o de pronto sí lo sepan y se hacen los paisas por ahí. Entonces estos fariseos que vienen a formar comunidad, que esas comunidades judías las llaman más tarde, o esos sitios de reuniones los llaman más tarde sinagogas, empiezan a tumbarle el negocio a los saduceos. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían la enseñanza original. Ellos sabían que habían 3 clases de diezmo y que el diezmo se tenía que repartir entre los pobres. Y claro, la comunidad se organiza. Y cuando la comunidad está organizada, amado, no hay líder que valga, o yo. Por ahí leí en estos días un pensamiento que decía, el rey es rey hasta que el pueblo quiera. Porque cuando el pueblo se levanta, lo tumba porque lo tumba. Así que nosotros, amados, tenemos el mensaje original porque nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros nos vamos a dejar estar manipulando por un líder religioso que viene con unos conceptos humanos? Por favor, vamos a la fuente original. Vamos a lo que se escribió en las cuevas de Qumrán. Vamos a apoderarnos de este conocimiento y vamos a tener una conexión directa con la fuente. ¿Por qué tenemos nosotros que depender de lo que diga una organización religiosa si nosotros tenemos la palabra profética más segura? La organización religiosa se creó para explotar a los feligreses. Ese fue el objetivo. Entonces estas comunidades fariseas que se formaron, se levantaba un rabino que tenía un poder de conocimiento y de interpretación, y ellos enseguida decían, este es el Mesías que nos va a liberar. Entonces a lo que los saduceos se enteraban, mandaban al ejército romano, vayan que por allá hay uno que se está proclamando el Mesías y ese los va a tumbar. Venía el ejército romano, mataba a ese candidato al Mesías, así como pasó con Jesús. Antes de Jesús habían salido 24 candidatos al Mesías y Roma siempre hacía lo mismo, inducido por los saduceos, que eran la clase política que gobernaba el templo, el Sanedrín. No eran judíos originales, no eran de la tribu de Leví, el Sanedrín.
Los sacerdotes que estaban actualmente en el templo cuando Jesús llegó no eran de la tribu de Leví, eran familia de los macabeos. Entonces todo candidato a Mesías que se levantaba lo mataban. Por eso era que el Mesías tenía que andar escondido por ahí y diciendo: todavía no es el templo, todavía no es la hora, no digan nada de esto, todavía cálmense. Por eso dice: cuando Jesús supo que había llegado su hora, dijo: Padre, que se haga a mí tu voluntad y no la mía. Él no podía revelarse antes como Mesías, porque lo mataban antes de tiempo. Lo mataban, como habían matado 24 candidatos a Mesías antes. Entonces, los saduceos mandaban el ejército romano. Pero aquí hay algo curioso, mire. Así como los fariseos pedían el diezmo y lo repartían entre el pueblo, y los saduceos pedían el diezmo y era solamente para ellos, los esenios eran diferentes. Ellos no creían en el diezmo. Ellos creían en el 100% de los bienes. ¿Quieres ser parte de nosotros? Entréganos todos los bienes que tú tienes y vente a vivir en la comunidad con nosotros. Tremendo, ¿cierto? Por eso fue que Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Oye, ¿por qué Jesús dijo eso? Bueno, que Jesús estudió con los esenios. Juan el Bautista también estudió con los esenios. Nosotros creemos que era que Jesús estaba ahí todo el día en la carpintería cepillando, clavando y ya. Y cuando llegó la hora de revelarse, fue para el río Jordán y de casualidad se encontró con Juan y se bautizaron y lo bautizó y ya comenzó a predicar. No, Señor. Jesús tuvo una preparación. Él iba a la cueva de Qumran y se preparaba allá, porque todos los judíos sabían que allá estaban los sacerdotes y levitas originales. Y si tú querías que tu hijo fuera un fariseo, que tu hijo fuera un rabino, más tarde tenías que mandarlo para la cueva de Qumran. Jesús era fariseo. Jesús era perushín, separatista, estaba en contra del templo. Ajá, y entonces si Jesús era fariseo, ¿por qué se enfrentaba con otros fariseos? Porque habían fariseos que habían creado escuelas de interpretación. Y habían unos que empezaban ya a interpretar la Torá de una manera distinta. A esos fariseos era que Jesús se enfrentaba. Era un problema de interpretación de la Tanaj. No era más nada. Entonces cuando Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes y sígueme, le estaba aplicando el pensamiento esenio. Si en verdad quieres ser de la comunidad esenia, bueno, entrega todos tus bienes y métete a la comunidad esenia. Y más tarde vas a llegar a ser un rabino y vas a salir a una comunidad como un fariseo, a predicar, y vas a formar tu propia sinagoga. El otro grupo que había eran los celotes, el cuarto grupo. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran unos judíos, pero eran judíos ultranacionalistas. Esos querían eliminar a Roma a todo costo, como diera lugar. Y andaban con una sica en la pretina. Una sica era un puñal. De ahí viene la palabra sicario. Entonces ellos hicieron como una especie de terrorismo urbano, como de guerra santa. Estaban organizados y andaban con la sica en la pretina y se hacían los vendedores ambulantes por ahí, se hacían los mendigos, y cuando veían un romano por ahí mal parado, ¡zah!, le metían la sica en el pescuezo y listo, muertecito. Si veían un celote por ahí, o si veían un saduceo por ahí mal parado, o trataban de hacerse amigos de él, y cuando les daba papaya, ¡zah!, la sica en el pescuezo y listo, muertecito. Y mataron más de 250 soldados romanos y como 200 de los saduceos. Eran sicarios, ultranacionalistas, querían tomar el poder a las malas.
Entonces, nosotros, cuando empezamos a leer esto, cuando nosotros empezamos a leer el Nuevo Testamento, tenemos que tener en nuestra mente un contexto histórico de todo lo que estaba pasando en ese momento, mis amados, para nosotros poder entender qué fue lo que pasó y por qué Jesús hablaba así. Uno de los rabinos más famoso y más conocido en esa época era Hillel y el otro era Shammai. Eran las dos escuelas de fariseos más grandes que habían, que tenían más seguidores. Hillel nació 10 años antes de Cristo y Shammai nació 30 años antes de Cristo. El uno murió 40 años después de Cristo y el otro murió 10 años después de Cristo. O sea que estas dos escuelas de pensamiento judío venían con unos pensamientos que se encontraban los unos con los otros. Entonces mire aquí lo interesante, porque Jesús aplica la escuela de pensamiento de Hillel, aplica la escuela de pensamiento de Shammai, aplica la escuela de pensamiento de los esenios en muchas de sus intervenciones. Juan, ¿dónde bautizaba Juan? Juan bautizaba allí al lado de las cuevas de Qumran. Salía de las cuevas de Qumran, que están cerca del Mar Muerto, al Jordán, y allí bautizaba. Jesús aplica ese conocimiento que él tenía de los esenios y aplica el conocimiento que tenía, porque él asistía a la escuela de Hillel y asistía a la escuela de Shammai también. Entonces Jesús aplica todo este conocimiento que había recibido de estos fariseos, de estos rabinos, los aplica en su ministerio cuando él empieza a evangelizar. Entonces por eso él enfrenta a otros fariseos que tienen otra escuela de pensamiento diferente, porque no interpretaban bien la Tanaj. La escuela de pensamiento de Shammai, ¿qué decía? Era una escuela de pensamiento ultra ortodoxo. Shammai decía, si el buey en Shabbat se te va en un hueco, hay que dejarlo ahí, porque esa es la voluntad de Hashem, que el buey se vaya. Si alguien se enferma o se parte un pie, no hay que llevarlo por el médico, porque esa es la voluntad de Hashem, que se enfermara. Tú no puedes con un médico cambiar la voluntad de Hashem. Entonces, si tu buey cae en un hueco en día de Shabbat, déjalo ahí, que se muera, que Hashem te ayude. Pero la escuela de Hillel decía lo contrario, decía, si tu buey cae en Shabbat, en un hueco, y tu vecino te va a decir que le ayude, ve y ayúdalo, porque haciendo eso ya has cumplido toda la ley. Entonces se da cuenta que eran dos escuelas diferentes. La escuela de Hillel decía, si tú te enfermas, vamos a cargarlo en una hamaca y vamos a llevarlo al médico. No importa que sea en Shabbat, porque eso es misericordia, amar a tu prójimo, y ahí estás cumpliendo la ley. Entonces la escuela de Shammai era muy ortodoxa y la de Hillel era más flexible, y Jesús aplica esos dos conceptos. Cuando viene la adúltera que la van a apedrear, Jesús le dice, no la apedreen, ni yo te condeno. Ahí que está aplicando él, la escuela de pensamiento de Hillel. Pero cuando llega a hablar del divorcio y dice, solo por causa de fornicación, está aplicando la escuela de pensamiento de Shammai. Y cuando le dice al joven rico, vende todo lo que tiene, está aplicando la escuela de pensamiento de los esenios. Eso se llama sincretismo. Hay personas que critican mucho al sincretismo, pero Jesús fue el primero en aplicar el sincretismo. Entonces cuando sale Juan bautizando en el desierto, Juan y Jesús ya se conocían, porque los dos estaban en la misma escuela esenia de las cuevas de Qumran.
Entonces, mis amados, tenemos que ir entendiendo todo este contexto histórico. Porque Jesús lo que hace después que Juan muere es tomar el legado de Juan. Jesús fue discípulo de Juan. Y Jesús viene a simplificar la Torá. Él viene a ponernos las cosas más fáciles. Por eso, yo os digo, oiga, todos los rabinos decían yo os digo. La Tanaj dice esto, pero yo os digo esto. Todos los rabinos, eso era un dicho de los rabinos. Ellos decían, mas yo os digo, para darle a entender al pueblo de que ellos estaban afirmando la Torá. Entonces Jesús pone en práctica, simplifica, y por eso él pone el ejemplo del buen samaritano, que aunque eran samaritanos y aunque eran enemigos, él los pone como el que hizo el bien. Y es una manera neurológica de uno ganarse a las personas. Hacerle ver a las personas que no son malas, que son buenas. Cuando Jesús llega al templo y volca la mesa de los cambistas, él está haciendo una denuncia política en contra del templo. Y por eso allí leí cuando él decía, vuestra casa es dejada desierta. Porque ya esa no era la casa de Dios, ya esa era la casa de ellos. De los macabeos, de los saduceos, que eran un linaje sacerdotal ilegítimo. El linaje sacerdotal legítimo andaba en las cuevas de Qumran. Entonces nosotros vemos que el pensamiento de Jesús es un pensamiento judío. Porque cuando a él le preguntan, cuando allá Mateo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso es un pensamiento judío. Y luego en Marco dice, el principal mandamiento es Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad. Con eso se cumple todo eso era de la Torá. Y en Juan dice, la salvación viene de los judíos. Entonces Jesús nació como judío, se crió como judío, murió como judío. Los esenios fueron los que más rabinos aportaron a las comunidades judías que vivían fuera de Jerusalén. Por eso Jesucristo, cuando empieza a predicar, se va fuera de Jerusalén. Nosotros creemos que él se bautizó allí y de allí empezó su ministerio. No, él se va a Galilea. Galilea quedaba a 146 kilómetros de donde él se bautizó. ¿Por qué se va a Galilea? Porque allá en Galilea no había tanto problema político y allá él podía ejercer su ministerio más fácil. Y los saduceos no le podían mandar al ejército romano para que lo mataran, como habían matado ya varios. Entonces él se va a 146 kilómetros y allá comienza su ministerio. Cuando él se acerca a Jerusalén es porque ya el día de su muerte ya estaba cerca, ya no le importaba, y ahora sí voy para Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Y enseguida lo mataron duró una semana. Entonces, si él hubiera comenzado su ministerio allí en Jerusalén, lo hubieran matado antes de tiempo. Entonces, así tenemos nosotros un rabino más, un fariseo más llamado Jesús de Nazaret, que empezó a predicar el reino de Dios que se había anunciado en la Tanaj. La escuela de los esenios, de la escuela de los esenios también salió el fariseo Gamaliel, también salió de allí, de la escuela de los esenios. El que posteriormente enseñó a Pablo. Entonces, ya teniendo este contexto histórico en nuestra mente, nosotros vamos a entender por qué Jesús hablaba de esa manera, por qué Jesús actuaba de esa manera. Y Jesús no era cristiano. A Jesús lo cristianizó la Roma pagana años después. Pero Jesús no era cristiano. Y más adelante vamos a ver
¿por qué se hicieron llamar cristianos a los seguidores de Jesús, que eran judíos en su mayoría? Pero quiero que hoy ya dejemos hasta aquí, tengamos este contexto histórico en nuestra mente. ¿Por qué Jesús se enfrentaba a los fariseos? ¿Por qué se enfrentaba a los saduceos? ¿Por qué se enfrentaba a los escribas? ¿Por qué? Porque los saduceos también tenían sus escribanos, que eran los que escribían la ley, pero de acuerdo a la conveniencia de los saduceos, que no eran linaje levítico original, sino impuesto por los macabeos. Entonces, mis amados, con este contexto histórico en nuestra mente, la próxima lección vamos a ir viendo cómo se empieza a desarrollar el ministerio de Jesús en medio de estos 4 grupos que había: los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes, que eran los que andaban con la cica. Así que, mis amados, bueno, les quiero dejar hasta aquí. Espero que sea de bendición este contexto histórico que hemos visto en el día de hoy.